Hola, buenas tardes. Hoy vamos a explicar la embriología del sistema cardiovascular. Alrededor del día 16, las células progenitoras cardíacas migran por la línea primitiva hasta un sitio craneal a los pliegues neurales, donde se establecen en una región con configuración de herradura en la capa visceral del mesodermo de la placa lateral denominada campo cardíaco primario. Al mismo tiempo que estas células migran, experimentan determinación por la vía de lateralidad para contribuir al lado derecho e izquierdo del corazón. Ahora, el campo cardíaco primario va a dar algunas regiones de aurículas y todo el ventrículo izquierdo. En cambio, el campo cardíaco secundario va a dar todo el ventrículo derecho y el cono arterial y tronco arterial, lo que conocemos como tracto de salida. Una vez que las células establecen el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente para formar mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos, que darán origen a las células hemáticas y los vasos sanguíneos por medio del proceso de vasculogénesis. Las imágenes mostradas es una vista dorsal del embrión presomítico tardío, donde observamos el campo cardiogénico primario, y los demás son en cortes transversales y cefalocaudales del embrión. La inducción de la región cardiogénica es desencadenada por las células cardíacas progenitoras subyacentes del endodermo anterior y hace que éstas se conviertan en mioblastos y vasos sanguíneos. Las BMP que secreta este endodermo, combinadas con la inhibición de la expresión del gen WNT, induce la expresión del gen NKX2.5, que es el encargado del desarrollo cardíaco. El embrión crece y se pliega en dirección cefalocaudal, así como lo hace en sentido lateral. Las dos regiones media y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionan, excepto en su extremo más caudal. Así el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica externa. Al inicio permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de el mesocardio dorsal que deriva del campo cardiogénico secundario. Al continuar el desarrollo, la región media del mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso que conecta ambos lados de la cavidad pericárdica. También, al mismo tiempo, el miocardio se engrosa, secreta una matriz extracelular denominada gelatina cardíaca que lo separa del endotelio. Además de que las células mesenquimatosas que migran del órgano epicárdico sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón. Así tenemos las tres capas del corazón. El corazón se constituye de tres capas y las mencionamos de externo a interno. Tenemos al pericardio fibroso, al pericardio seroso parietal, al líquido pericárdico, al epicardio, al miocardio, que es el músculo del corazón, y por último al endocardio. Para la formación de la asa cardíaca, el tubo cardíaco comienza a curvarse el día 23. La porción cefálica del tubo realiza esta acción en dirección ventral, caudal y hacia la derecha, en tanto la porción auricular o caudal se desplaza en sentido dorsal, craneal y a la izquierda, lo que origina la asa cardíaca. Este acto se va a completar el día 28. El tubo cardíaco se organiza por regiones siguiendo el siguiente orden. Primero la región troncoconal, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo y la región auricular. También la unión entre el ventrículo y el bulbo arterial permanece estrecha y va a ser lo que se le denomina foramen o agujero interventricular primario. Regulación molecular, tenemos que las proteínas WNT son inhibidas, el gen NKX2.5 regula el desarrollo cardíaco, la formación de la asa cardíaca depende de la vía de lateralidad y del gen PITX2, y HAN1 y HAN2 contribuyen a la expansión y diferenciación de ventrículos. El desarrollo auricular depende de la expansión de la región auricular original y la incorporación de estructuras adicionales. Ahora, en el desarrollo del seno venoso, lo tenemos del lado derecho, que se incorpora y da origen a la porción lisa de la pared de la aurícula derecha, que esta está separada por la porción trabeculada por la cresta terminal. En el lado izquierdo, la vena pulmonar, que se forma del mesocardio dorsal, queda ubicada en la pared posterior de la aurícula izquierda, cuando las células de la protuberancia mesenquimatosa dorsal proliferan y acompañan al septum primum, al tiempo que esta estructura crece hacia el piso de la aurícula. Más adelante, el tronco de la vena pulmonar se incorpora a la aurícula izquierda por la expansión de la aurícula,
hasta que las 4 ramas venosas desembocan en la pared posterior de esta cavidad. Esta estructura constituye la región de la pared lisa de la aurícula izquierda. Los tabiques principales del corazón se forman entre los días 27 y 37 del desarrollo a través del crecimiento activo de dos masas que se aproximan una a otra hasta fusionarse y formar masas titulares denominadas almohadillas o cojinetes endocárdicos. Estas prominencias endocárdicas facilitan la formación de tabiques aurículo y ventricular, los conductos y válvulas auriculoventriculares y conductos aórtico y pulmonar. El septum primum, una cresta en forma de hoz que desciende desde el techo de la aurícula, comienza a separar la aurícula en dos partes, pero deja una cavidad, el ostium primum, que permite la comunicación entre ambas. Más tarde, cuando el ostium primum se oblitera por la función del septum primum con almohadillas endocárdicas, se forma por apoptosis el ostium secundum, un orificio en el septum primum. Por último, se forma el septum secundum, pero persiste una comunicación interauricular, el foramen oval. Al momento del nacimiento, cuando se incrementa la presión en la aurícula izquierda, los dos tabiques ejercen presión uno contra el otro y cierran la comunicación entre las dos cavidades. Como hemos mencionado, cada aurícula se desarrolla mediante expansión y por la incorporación de estructuras vasculares. El seno venoso a la aurícula derecha y el tronco la vena pulmonar en la aurícula izquierda. En el corazón completamente desarrollado, la aurícula derecha embrionaria original se convierte en el apéndice auricular trabeculado derecho, que cuenta con músculos pectíneos, en tanto el sinus vanarum se forma a partir del asta derecha del seno venoso. Ahora, la aurícula izquierda embrionaria queda representada por poco más del apéndice auricular trabeculado, en tanto que la porción lisa de su pared se forma a partir de la vena pulmonar. En la formación del tabique del conducto auriculoventricular, a final de la cuarta semana aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, una a cada lado, una dorsal o superior, una ventral o inferior. Debido a que el conducto auriculoventricular se expande hacia la derecha, la sangre que pasa por el orificio de este adquiere acceso directo tanto al ventrículo primitivo izquierdo como al derecho. Una vez que las almohadillas endocárdicas auriculoventriculares se fusionan, cada orificio auriculoventricular queda circundado por proliferaciones locales de tejido mesenquimatoso derivados de las almohadillas endocárdicas. Posteriormente, el tejido de las almohadillas se vuelve fibroso y constituye a la válvula mitral del lado izquierdo y a la válvula tricúspide del lado derecho. Durante la quinta semana de vida en el tronco aparecen crestas del tronco arterial. Giran en espiral, lo que da lugar a la posición de las arterias aorta y pulmonar. Tras su fusión completa, las crestas dan origen al tabique aortopulmonar. El tabique interventricular está constituido por una porción muscular gruesa y una porción membranosa delgada. Para la formación de válvulas semilunares, cuando la división del tronco arterial está por completarse, aparecen los primorios de estas válvulas. De manera gradual, la cara superior de los tubérculos se ahueca y se forman las válvulas semilunares. En los defectos cardíacos, las anomalías congénitas son de suma importancia. Como dato curioso, la cardiopatía congénita más común a nivel mundial es la comunicación interventricular, mientras que en México es la persistencia al conducto arterial. El sistema de conducción cardíaco deriva de las células del miocardio y el corazón comienza a latir en el día 21. La actividad del marcapasos cardíaco proviene de la región caudal izquierda del tubo cardíaco, pero más tarde el seno venoso asume esta función cuando esta estructura queda incorporada a la aurícula derecha y se forma el nodo sinoauricular. El nodo auriculoventricular se forma a partir de las células que circundan el conducto auriculoventricular. Más adelante, los impulsos del nodo auriculoventricular pasan por el haz auriculoventricular y su rama izquierda y derecha, por último para llegar a la red de fibras de Purkinje que rodean y activan los ventrículos. El desarrollo vascular ocurre por dos mecanismos, la vasculogénesis y la angiogénesis. Estos dos son definidos por el factor de crecimiento endotelial vascular. Cuando se forman los arcos faringios durante la cuarta y quinta semana, necesitan de irrigación, que esto lo van a dar los arcos aórticos que se derivan del saco aórtico, la porción más distal del tronco arterial. Estos arcos están incluidos en el mesénquima de los arcos faringios y terminan en las aortas dorsales izquierdas y derechas. Las arterias vitelíneas al inicio irrigan el saco vitelíneo, pero más adelante constituyen las arterias celíacas, mesentérica superior y mesentérica inferior. Estas tres irrigan las regiones del intestino anterior, intestino medio y intestino posterior. Mientras, las arterias umbilicales se forman de las arterias ilíacas comunes, que después del nacimiento dan origen a los ligamentos umbilicales.
Como parte del sistema venoso, en la quinta semana pueden identificarse 3 pares de venas principales: las venas vitelinas, que llevan la sangre del saco vitelino al seno venoso; las venas umbilicales, que se originan en las vellosidades coriónicas y llevan la sangre oxigenada al embrión, mientras que las venas cardinales drenan al organismo del embrión. Durante la vida prenatal, la circulación placentaria aporta al feto el oxígeno, pero tras el nacimiento los pulmones se encargan del intercambio de gases. En el sistema circulatorio ocurren los cambios siguientes al momento del nacimiento, así como durante los primeros meses de vida extrauterina. El conducto arterioso se cierra, el foramen lobar se cierra, la vena umbilical y el conducto venoso se cierran y se transforman en ligamento redondo del hígado y el ligamento venoso. Las arterias umbilicales dan origen a los ligamentos umbilicales medianos. El sistema linfático se desarrolla después del cardiovascular y se origina a partir del endotelio de las venas, a manera de 6 sacos, 2 yugulares, 2 ilíacos, 1 retroperitoneal y una cisterna del quilo.